Cuando las órbitas del deseo se alinean con Tauro, algo antiguo despierta en el cielo. No es un relámpago fugaz ni un fuego que consume de inmediato, es una gravedad lenta, profunda, inevitable. Tauro no irrumpe, no invade, no persigue. Simplemente está. Y en ese estar sólido, firme como la tierra primordial, muchas voluntades ajenas comienzan a girar sin darse cuenta, atrapadas por una fuerza que no grita pero no cede. La obsesión hacia Tauro nace casi siempre de una carencia. Allí donde otros signos vibran en el cambio, en la urgencia o en la promesa, Tauro encarna la permanencia. Representa lo que no se cae, lo que no abandona, lo que no se dispersa. En un mundo gobernado por la prisa, Tauro es el ritmo del corazón antiguo de la Tierra. Quien se obsesiona con Tauro suele hacerlo porque reconoce, aunque no lo entienda, que frente a él hay algo que no se compra ni se improvisa: seguridad emocional, coherencia, presencia real. Tauro despierta hambre de estabilidad, de contacto verdadero, de placer sin culpa y de lealtad sin espectáculo. Desde la perspectiva astrológica, Venus rige a Tauro, pero no la Venus etérea, sino la Venus encarnada, el cuerpo, la voz, la piel, la constancia del afecto. Por eso la obsesión no suele ser solo mental, es sensorial, casi física. Se desea la calma que emana, la manera en que Tauro pisa el suelo como si lo conociera desde el origen del tiempo. Se desea su paciencia, su silencio que no juzga, su manera de sostener sin prometer más de lo que puede dar. Para espíritus caóticos o inseguros, Tauro se convierte en ancla, y el ancla, cuando se teme al naufragio, puede transformarse en fijación. Tauro, sin embargo, no provoca esta obsesión de forma consciente. No seduce desde la estrategia, ni manipula desde la palabra. Su magnetismo es pasivo, telúrico, como una montaña que no se mueve y aún así define el paisaje. Cuando percibe que alguien se obsesiona, la primera reacción no es huir ni confrontar. Tauro observa. Mide el terreno. ¿Siente? Su naturaleza fija lo lleva a resistir antes que a reaccionar, a esperar antes que a explotar. Hay en Tauro una sabiduría antigua que sabe que no todo lo que se acerca merece ser arrancado de raíz, pero tampoco todo debe quedarse. Al inicio, Tauro puede tolerar más de lo que otros signos permitirían. Confunde a veces la intensidad ajena con necesidad legítima, y su instinto protector puede activarse. Intenta sostener, poner límites suaves, ofrecer estabilidad esperando que eso calme la marea. Pero cuando la obsesión se vuelve invasiva, cuando deja de ser admiración y se convierte en posesión, algo se tensa en lo profundo. La tierra fértil empieza a endurecerse. El toro, símbolo sagrado, baja la cabeza. La reacción de Tauro ante la obsesión no es teatral. No hay escenas grandilocuentes ni palabras hirientes. Hay silencio, distancia progresiva, una retirada firme. Tauro corta el acceso al territorio interno con una muralla invisible. Y cuando decide que basta, no suele haber marcha atrás. Su terquedad, tan mal interpretada, es en realidad una forma de lealtad hacia sí mismo. No se mueve por capricho, pero cuando lo hace es porque ha comprendido que su paz está en juego. Superar este tipo de experiencias es un proceso lento, pero profundamente transformador para Tauro. No huye del dolor, lo procesa en el cuerpo, en la rutina, en el contacto con lo tangible. Se reconstruye volviendo a lo esencial, la naturaleza, el trabajo paciente, los placeres simples que recuerdan que la vida no necesita dramatismo para ser intensa. Tauro aprende, cada vez que alguien se obsesiona con él, a afinar sus límites, a reconocer que su valor no está en cuanto puede sostener a otros, sino en cuanto se honra a sí mismo. Desde una mirada épica, Tauro es el guardián del templo interior. Muchos llegan atraídos por su fortaleza, pero pocos entienden el respeto que exige cruzar sus puertas. Las obsesiones ajenas son pruebas en su camino, desafíos que lo obligan a reafirmar su identidad. Y en cada una, Tauro emerge más consciente de su poder silencioso, más arraigado en su verdad. No necesita destruir al otro para liberarse, le basta con permanecer fiel a su esencia. Así, cuando la obsesión se disuelve, Tauro no queda vacío. Queda más pleno. La tierra removida vuelve a sentarse, más fértil, más sabia. Y el toro continúa su camino, lento pero imparable, sabiendo que quien quiera caminar a su lado deberá hacerlo desde el respeto, no desde la necesidad, porque la verdadera fuerza de Tauro no está en ser deseado, sino en no traicionarse jamás. Hay un componente menos visible, casi subterráneo,
en la obsesión que despierta Tauro, la memoria ancestral. Tauro no solo representa la estabilidad presente, sino la continuidad del linaje, la sensación de hogar que no depende de un lugar concreto sino de una vibración. Muchas personas no se obsesionan con Tauro por lo que es en el ahora, sino por lo que les recuerda sin saberlo, una infancia idealizada, una figura protectora perdida, una época en la que el mundo parecía seguro. Tauro activa recuerdos celulares. Por eso la obsesión puede volverse regresiva, infantil, desesperada. No se desea a Tauro como individuo, sino como símbolo de algo que se teme no volver a encontrar. Desde el cielo, Tauro es un signo fijo, y esa cualidad tiene un efecto poderoso sobre los signos mutables y cardinales que orbitan su campo. Mientras otros signos prometen movimiento, Tauro promete permanencia. Esa promesa, incluso cuando no se formula, puede generar dependencia emocional. La obsesión surge cuando alguien deposita en Tauro la responsabilidad de su equilibrio interno. Se espera que Tauro no cambie, no se canse, no se vaya. Y ahí nace el conflicto silencioso, porque Tauro puede ser constante, pero no es un objeto inerte. Tiene voluntad, deseo propio, tiempos sagrados. Tauro percibe estas proyecciones de manera corporal. Antes de comprenderlas racionalmente, las siente como peso, como cansancio inexplicable, como una tensión en el pecho o en la garganta. Su cuerpo es su oráculo. Cuando alguien se obsesiona, Tauro empieza a perder placer en aquello que antes disfrutaba. La comida sabe distinta, el descanso se vuelve inquieto, la música deja de acariciar. Esa es la señal de alarma más profunda, cuando la obsesión ajena invade su territorio sensorial. Entonces Tauro entiende que algo sagrado ha sido cruzado. Hay también una sombra poco explorada. Tauro puede tardar en romper el vínculo porque odia la pérdida. No por apego superficial, sino porque honra lo que ha construido. Cada relación, incluso las difíciles, representa tiempo, energía, cuidado. Renunciar a eso le duele como arrancar una raíz viva. Por eso su proceso de liberación no es inmediato. Necesita integrar la experiencia, aceptar que no todo lo sembrado florece sano. Cuando finalmente suelta, no lo hace desde el rencor, sino desde una tristeza digna, silenciosa, que se transforma lentamente en sabiduría. En el plano épico, Tauro es el héroe que aprende a no cargar con batallas ajenas. Su evolución pasa por comprender que su fortaleza no fue creada para sostener el desequilibrio del mundo entero. Cada obsesión superada es una armadura que se cae, una lección grabada en piedra. La estabilidad verdadera no se negocia, se protege. Tauro aprende a decir no sin culpa, a retirarse sin explicaciones excesivas, a confiar en que la tierra sigue siendo fértil incluso después del incendio. Astrológicamente, este aprendizaje refina su energía venusina. Tauro deja de atraer desde la complacencia y empieza a atraer desde la coherencia. Ya no despierta obsesión con la misma facilidad, porque su campo energético se vuelve más claro, más delimitado. La gente siente respeto antes que necesidad. Admiración antes que posesión. Y quien no puede sostener ese respeto simplemente se disuelve en el camino, sin drama. La superación definitiva ocurre cuando Tauro se reconcilia con su derecho al placer sin culpa. Entiende que no debe sacrificarse para ser amado, ni permanecer para ser valioso. Recupera el gozo simple de existir, de crear, de disfrutar sin ser vigilado, exigido o idealizado. En ese punto, la obsesión ajena pierde poder, porque Tauro ya no vibra como refugio de carencias, sino como reino soberano. Entonces el mito se completa. Tauro no deja de ser fuerte, pero su fuerza ya no está disponible para cualquiera. Se convierte en tierra consagrada. Quien se acerque deberá hacerlo con los pies descalzos y el corazón limpio. Y así, firme bajo las estrellas, Tauro sigue su marcha eterna, no como sostén de obsesiones, sino como símbolo vivo de dignidad, constancia y amor propio inquebrantable. Existe aún una capa más profunda, casi iniciática, en este fenómeno, la dimensión kármica que se activa cuando alguien se obsesiona con Tauro. En muchos casos no se trata solo de una historia presente, sino de un eco antiguo, de pactos no resueltos, de promesas hechas en otros tiempos del alma. Tauro, como guardián del valor y de la materia, suele aparecer en la vida de otros como prueba de merecimiento. La obsesión surge cuando el otro siente que Tauro posee algo que le fue negado: dignidad, derecho al disfrute, coherencia interna. No se quiere poseer a Tauro, se quiere apropiarse de su permiso para existir con calma y seguridad.
Desde la astrología profunda, Tauro enseña el arte de encarnar. No vive solo en la idea del amor, sino en su práctica cotidiana. Eso confronta a quienes viven disociados, desconectados de su cuerpo y de sus necesidades reales. La obsesión nace como reacción a esa confrontación silenciosa. Frente a Tauro, las máscaras se caen. Quien no se habita a sí mismo siente vértigo ante alguien que sí lo hace. Y ese vértigo puede transformarse en fijación, en vigilancia, en deseo de control. Hay también una dimensión relacionada con la voz y el silencio. Tauro no habla de más, pero cuando habla, su palabra pesa. Muchas obsesiones surgen porque Tauro no explica todo, no se justifica, no dramatiza. Ese vacío narrativo es llenado por la mente ajena con fantasías, interpretaciones, expectativas. El silencio de Tauro se convierte en un espejo donde el otro proyecta sus miedos y anhelos. Tauro aprende con el tiempo que no siempre debe ofrecer claridad a quien no está preparado para recibirla, y que su silencio no es una deuda, sino un derecho. En el plano de la sombra, Tauro también enfrenta su propia tentación, la de acostumbrarse a ser necesitado. Existe un momento en su evolución en el que puede confundir la obsesión ajena con amor profundo, con compromiso, con intensidad legítima. Esa confusión es peligrosa, porque erosiona su centro. La verdadera superación ocurre cuando Tauro reconoce que el amor no pesa, no exige, no aprieta. Cuando distingue entre presencia y dependencia, entre lealtad y apego enfermizo. Ese discernimiento marca un antes y un después en su camino. Épicamente, Tauro es el alquimista que transforma la presión en oro interno. Cada experiencia de obsesión lo obliga a refinar su sistema de valores. Aprende que no todo lo que brilla como devoción lo honra, y que no toda insistencia es prueba de importancia. En esa alquimia, Tauro fortalece su autoestima no desde el orgullo, sino desde la coherencia. Se vuelve más selectivo, más consciente de a quién permite cruzar sus fronteras emocionales y energéticas. El cuerpo vuelve a ser clave en esta etapa. Tauro sana moviéndose, tocando, creando, trabajando con las manos. Descubre que su energía sexual y creativa es sagrada, y que la obsesión ajena muchas veces intenta apropiarse de esa fuente vital. Al recuperar el control sobre su ritmo, su deseo y su placer, Tauro recupera su soberanía. Ya no se deja definir por la mirada insistente del otro, sino por su propio pulso interno. Astrológicamente, cuando Tauro integra estas lecciones, su aura se vuelve más estable y menos permeable. Sigue siendo magnético, pero su magnetismo ya no arrastra, orienta. No convoca desde la carencia, sino desde la abundancia tranquila. Quien se acerca lo hace para compartir, no para aferrarse. Y quien no puede sostener esa vibración simplemente no logra anclarse. Así, Tauro completa otra vuelta de la espiral evolutiva. No pierde ternura, no pierde profundidad, no pierde capacidad de amar. Gana discernimiento. Gana silencio fértil. Gana una fuerza que no necesita imponerse. Y bajo los cielos antiguos, con los pies firmes sobre la tierra viva, continúa avanzando, sabiendo que su mayor victoria no fue resistir la obsesión ajena, sino aprender a no abandonarse nunca más a sí mismo. Hay todavía un territorio no explorado en esta narrativa, el tiempo. Tauro no vive el tiempo como los demás signos. Mientras muchos lo persiguen o lo temen, Tauro lo habita. Esa relación íntima con el tiempo es una de las causas más profundas de la obsesión que despierta. Quien se obsesiona con Tauro suele sentir que junto a él el tiempo se ralentiza, adquiere sentido, deja de ser una amenaza. En presencia de Tauro, el futuro no exige correr y el pasado no reclama ser reparado de inmediato. Esa suspensión del vértigo es adictiva para almas cansadas. La obsesión surge cuando se intenta convertir esa experiencia temporal en algo permanente, cuando se quiere aprisionar el ritmo de Tauro para no volver al caos propio. Tauro, sin embargo, no pertenece al tiempo de nadie más que al suyo. Y cuando alguien intenta acelerarlo, detenerlo o apropiarse de él, se produce una fricción silenciosa. Tauro empieza a sentir que su vida se llena de demandas invisibles, de expectativas no dichas, de una urgencia que no le pertenece. En ese punto aparece una de sus pruebas más grandes, aprender que no debe sincronizar su paso con quien aún no ha aprendido a caminar consigo mismo. Superar la obsesión ajena implica recuperar su tempo interno, volver a confiar en su lentitud sagrada como acto de resistencia y de amor propio. Existe también una dimensión espiritual ligada al valor.
Tauro rige el segundo principio del zodiaco, el que pregunta qué valgo y qué merezco. Muchas obsesiones nacen porque Tauro encarna una respuesta silenciosa a esa pregunta. Su sola existencia afirma que el valor no se mendiga ni se demuestra, se encarna. Para quienes crecieron sintiendo que debían ganarse el derecho a ser amados, Tauro resulta desconcertante y fascinante. La obsesión aparece cuando se intenta absorber esa certeza desde afuera, en lugar de construirla desde dentro. En el viaje épico de Tauro, cada experiencia de obsesión es una iniciación en el arte del límite consciente. No se trata solo de poner distancia, sino de comprender que el límite es una forma de amor hacia la vida. Tauro aprende que decir basta no lo vuelve frío ni egoísta, sino íntegro. Que proteger su energía es proteger su capacidad de crear, de amar, de sostener aquello que sí es recíproco. Esta comprensión transforma su relación con el conflicto, deja de evitarlo por comodidad y empieza a atravesarlo con calma firme, sin violencia, pero sin retrocesos. Hay un aspecto poco dicho: Tauro no olvida estas experiencias, pero tampoco queda atrapado en ellas. Las integra como capas de sabiduría. Cada obsesión superada afina su intuición, fortalece su percepción del desequilibrio ajeno. Aprende a reconocer las señales tempranas, la prisa por definir, la necesidad de exclusividad, la ansiedad disfrazada de devoción. Y al reconocerlas, no se endurece, sino que se vuelve más claro. Su claridad es su nueva protección. Desde una perspectiva más elevada, Tauro cumple una función colectiva. En un mundo que glorifica la intensidad y confunde amor con urgencia, Tauro recuerda que lo verdadero crece despacio. Por eso despierta obsesiones, porque encarna una verdad que incomoda. No todos están listos para amar sin perderse, para desear sin poseer, para permanecer sin invadir. Tauro no enseña con discursos, enseña con presencia. Y esa enseñanza puede ser tan transformadora como perturbadora. Cuando Tauro supera definitivamente la huella de la obsesión ajena, algo en su campo energético se asienta de manera irreversible. Ya no vibra como refugio de carencias, ni como promesa de salvación. Vibra como realidad. Como suelo firme. Como vida encarnada. Y esa vibración no atrae multitudes desesperadas, sino almas completas que reconocen en Tauro no un sostén, sino un compañero de camino. Así continúa su epopeya silenciosa. No como héroe celebrado, sino como fuerza constante que no se quiebra. Tauro avanza sin prisa, con la dignidad de quien ha aprendido que su mayor tesoro no es la devoción que despierta, sino la fidelidad a su propio pulso. Bajo los ciclos eternos del cielo, con la paciencia de la tierra y el corazón anclado en lo real, Tauro sigue siendo lo que siempre fue, una presencia que no se persigue, no se posee y no se reemplaza, porque no necesita ser nada más que sí misma. Existe aún otra corriente profunda que atraviesa esta temática, la relación de Tauro con el deseo ajeno como campo de poder. Tauro no busca dominar, pero inevitablemente se convierte en referencia. Su forma de desear es completa, no ansiosa, no fragmentada. Desea lo que toca, lo que puede cuidar, lo que puede sostener en el tiempo. Para muchas personas, esto resulta desconcertante porque han aprendido a desear desde la falta o desde la fantasía. Cuando se cruzan con Tauro, sienten por primera vez un deseo que no se evapora, que no se contradice, que no se explica. Esa solidez despierta una necesidad de posesión, no se quiere compartir esa fuente, se quiere asegurarla. Así, la obsesión se convierte en una lucha inconsciente por apropiarse de un deseo que no fluctúa. Tauro atraviesa entonces una lección silenciosa sobre el poder de su constancia. Descubre que su mayor fuerza puede convertirse en un imán para quienes no saben sostenerse solos. Y aquí aparece un aspecto épico fundamental: Tauro debe aprender a no confundirse con su propio rol de sostén. No ha venido a ser columna de templos ajenos construidos sobre arena. Ha venido a edificar lo propio y a compartir solo con quien camina al mismo nivel de responsabilidad emocional y espiritual. Desde la astrología, Tauro está ligado a la materia, pero también al merecimiento. Cada obsesión ajena pone a prueba su relación con el merecimiento interno. Si Tauro no se siente digno de recibir sin dar más de lo justo, puede quedarse demasiado tiempo en vínculos donde es idealizado, pero no verdaderamente visto. La superación ocurre cuando Tauro comprende que no necesita pagar con presencia eterna el amor que recibe. Aprende que el afecto auténtico no exige sacrificio de identidad. Hay un punto crucial en esta evolución, el momento en que Tauro deja de justificarse internamente.
Deja de explicar por qué necesita espacio, por qué no responde, por qué cambia el ritmo. En ese instante, algo se ordena. La obsesión pierde alimento. Tauro ya no vibra en la frecuencia de la culpa, sino en la de la coherencia. Y la coherencia es impenetrable para la dependencia. En el plano simbólico, Tauro es el guardián del jardín. Muchos entran fascinados por la belleza, por la calma, por la abundancia. Pero no todos saben cuidar. Algunos quieren arrancar flores, otros quieren quedarse para siempre sin sembrar nada. Tauro aprende que proteger el jardín no es cerrar las puertas, sino enseñar que solo quien respeta los ciclos puede permanecer. Esa comprensión lo vuelve más sabio, más selectivo, más sereno. También hay una transformación en su manera de amar después de atravesar obsesiones ajenas. Tauro ya no ofrece acceso total de inmediato. Permite que el otro muestre su relación con el tiempo, con la espera, con la frustración. Observa cómo el otro maneja el silencio, la distancia, la autonomía. Esta observación no es frialdad, es inteligencia emocional madura. Tauro ha aprendido que quien se obsesiona no ama el proceso, ama el resultado inmediato. Desde una mirada épica, este aprendizaje convierte a Tauro en un símbolo de soberanía emocional. No endurece el corazón, lo enraiza. No levanta muros, define fronteras. Y esas fronteras no separan, ordenan. Gracias a ellas, Tauro puede seguir siendo fértil sin ser explotado, generoso sin ser drenado, estable sin ser prisionero de expectativas ajenas. Astrológicamente, cuando Tauro integra todo esto, su energía deja de atraer experiencias repetitivas. Rompe ciclos. La obsesión ya no vuelve con el mismo rostro, porque la lección ha sido encarnada. Tauro ya no necesita atravesar el mismo fuego para recordar quién es. Su campo energético se estabiliza en una frecuencia donde solo resuenan quienes han hecho un trabajo similar consigo mismos. Y así, en la vastedad del mito zodiacal, Tauro se convierte en una figura silenciosa pero fundamental. No lidera ejércitos, no proclama verdades, no impone caminos. Simplemente permanece fiel a su esencia. Y esa fidelidad, tan rara y tan poderosa, sigue despertando admiración. Pero ya no obsesión. Porque la obsesión solo nace donde hay desequilibrio, y Tauro, al final de este viaje, se ha convertido en equilibrio vivo. Sigue avanzando bajo las constelaciones con la paciencia de quien sabe que nada verdadero se pierde por esperar, que nada auténtico exige captura, y que la verdadera victoria no es ser deseado intensamente, sino ser respetado profundamente. En esa certeza, Tauro permanece. Y en esa permanencia, enseña sin palabras la forma más alta de fortaleza. Hay una última profundidad que rara vez se nombra, el vínculo entre Tauro y la escasez ajena. Tauro vibra en la frecuencia de la suficiencia. No porque lo tenga todo, sino porque sabe habitar lo que tiene. Esa diferencia es abismal. Quien se obsesiona con Tauro suele venir de una historia interna de carencia, de inestabilidad prolongada, de promesas rotas o afectos intermitentes. Frente a Tauro, esa historia entra en crisis. La sola presencia de alguien que no corre detrás de la aprobación ni del reconocimiento desarma estructuras internas enteras. La obsesión aparece como un intento desesperado de aferrarse a una fuente que parece inagotable, aunque no lo sea. Tauro, sin embargo, también aprende algo esencial en este cruce: no todo lo que se acerca lo hace desde el amor. Algunas fuerzas llegan desde el hambre. Y el hambre no se sacia con presencia, porque no reconoce límites. Esta comprensión transforma profundamente su manera de elegir. Tauro deja de medir el vínculo solo por la intensidad o la constancia del otro y comienza a observar su autonomía, su capacidad de disfrute propio, su relación con el vacío. Entiende que quien no sabe estar solo tampoco sabrá estar con él sin intentar absorberlo. Desde el punto de vista astrológico, Tauro enseña el arte de la encarnación consciente. No huye del deseo, pero tampoco se deja consumir por él. Cuando alguien se obsesiona, Tauro se convierte en espejo del desequilibrio entre querer y poseer. Y ese espejo no siempre es bien recibido. Algunos intentan romperlo, otros quieren quedarse mirándolo para siempre. Tauro aprende que no es su misión corregir la mirada ajena, solo mantenerse fiel a la suya. En su épica silenciosa, Tauro atraviesa un momento decisivo, el abandono del rol de refugio. Durante mucho tiempo, su fortaleza fue confundida con disponibilidad infinita. Su calma, con permiso.
su lealtad, con obligación. Superar las obsesiones ajenas implica renunciar a ser el lugar donde otros se esconden de sí mismos. Tauro comprende que su estabilidad no está al servicio de la huida ajena, sino de la construcción compartida. Hay también una transformación profunda en su relación con el amor romántico. Después de haber sido idealizado, proyectado, deseado con intensidad desmedida, Tauro ya no busca ser el centro emocional de nadie. Busca reciprocidad tranquila. Busca a quien no lo coloque en un pedestal, sino a su lado. Esta elección marca un giro radical. Tauro deja de atraer historias tormentosas y empieza a atraer vínculos que respetan el ritmo, el espacio y la individualidad. En el plano simbólico, Tauro deja de ser la tierra que absorbe todo y se convierte en la tierra que selecciona qué semillas acepta. No por dureza, sino por sabiduría. Sabe que no todas las semillas germinan bien en su suelo, y que algunas, si se dejan crecer, asfixian el ecosistema entero. Esta selección no es rechazo, es cuidado. La motivación final de este recorrido es clara. Tauro descubre que su mayor acto de amor es permanecer íntegro. No ceder su centro para calmar ansiedades ajenas. No sacrificar su placer para sostener desequilibrios que no le pertenecen. No traicionarse por miedo a perder. En esa integridad, Tauro se vuelve imparable, no por fuerza bruta, sino por coherencia absoluta. Y así, bajo los ciclos eternos del zodiaco, Tauro completa otra iniciación. Ya no teme la obsesión ajena, porque ha aprendido a reconocerla, a no alimentarla y a atravesarla sin perderse. Camina con la serenidad de quien ha hecho las paces con su valor, con su tiempo y con su derecho a elegir. Permanece como permanece la tierra después de la tormenta, intacta en lo esencial, enriquecida por lo vivido, más consciente de sus límites y de su fertilidad. No necesita proclamarse fuerte, porque lo es. No necesita ser perseguido, porque sabe esperar. Y en esa espera consciente, Tauro sigue siendo faro, no para quienes buscan refugio desde la carencia, sino para quienes han aprendido, como él, que el verdadero amor comienza cuando nadie necesita ser salvado. Aún queda una veta más profunda que atraviesa todo este relato, la relación de Tauro con la quietud como acto revolucionario. En una era marcada por la hiperestimulación, la exposición constante y la urgencia emocional, Tauro encarna una forma de resistencia que pocos comprenden. No responde de inmediato, no se explica sin sentir lo necesario, no corre para demostrar interés ni se retira para provocar reacción. Esa quietud desconcierta. Y lo que desconcierta, cuando no puede ser controlado, suele convertirse en objeto de obsesión. La obsesión hacia Tauro también nace del choque entre dos formas de existir. Una busca intensidad como prueba de vida, la otra confía en la continuidad. Tauro no necesita picos emocionales para sentirse vivo. Su conexión con la tierra le permite experimentar plenitud en lo simple, en lo repetido, en lo que madura lentamente. Para quien ha aprendido a medir el amor por la turbulencia, esta forma de estar resulta incomprensible y fascinante a la vez. La obsesión aparece como intento de provocar movimiento, de generar reacción, de confirmar que Tauro siente igual de fuerte aunque no lo exprese de la misma manera. Tauro, en su camino evolutivo, aprende que no debe traducirse para ser entendido por quien no quiere escuchar, sino sentir. Comprende que su lenguaje es el acto, la presencia, la coherencia entre palabra y gesto. Cuando alguien se obsesiona, suele exigir explicaciones, definiciones, seguridades constantes. Tauro descubre que ceder a esa demanda erosiona su centro. Su silencio no es vacío, es territorio fértil. Y protegerlo es proteger su esencia. Hay también una dimensión energética pocas veces abordada. Tauro posee un campo estable que regula el entorno. Donde llega, las cosas tienden a ordenarse. Esto puede ser profundamente atractivo para personas con sistemas nerviosos desregulados, historias de caos o heridas de abandono. La obsesión surge cuando el otro comienza a depender de ese campo regulador para sentirse en equilibrio. Tauro, sin quererlo, se convierte en ancla emocional. La superación de esta dinámica implica aprender a retirar suavemente esa energía, a no sostener lo que el otro debe aprender a sostener por sí mismo. En el plano épico, este es uno de los mayores actos de valentía de Tauro, soltar sin resentimiento. No endurecerse, no cerrarse, no castigar. Simplemente retirarse con dignidad. Tauro no rompe, se retira. No hiere, se preserva. Y esa forma de irse,
tan silenciosa como firme, suele ser más transformadora que cualquier confrontación. Deja al otro frente a sí mismo, sin el sostén externo que evitaba el trabajo interior. Astrológicamente, cada vez que Tauro atraviesa una experiencia de obsesión ajena y la supera sin perder su centro, fortalece su relación con Venus en su expresión más alta, el amor propio encarnado. Ya no busca armonía a cualquier precio. Busca verdad tranquila. Busca vínculos donde el deseo no sea urgencia y la presencia no sea invasión. Esta elección cambia su destino relacional de manera profunda y duradera. Tauro también aprende a confiar en que no todo lo que se va es una pérdida. Algunas partidas son liberaciones. Algunas distancias son sanación. Esta comprensión lo libera del miedo a decepcionar, a ser malinterpretado, a no cumplir expectativas ajenas. Entiende que su misión no es ser todo para alguien, sino ser completo en sí mismo y compartir desde ahí. En el mito final, Tauro ya no es solo tierra firme, es tierra consciente. Sabe cuándo nutrir y cuándo dejar descansar el suelo. Sabe que incluso la tierra más fértil necesita estaciones de vacío para no agotarse. Esta sabiduría lo vuelve invulnerable a la obsesión, no porque no pueda surgir, sino porque ya no encuentra dónde anclarse. Y así, Tauro continúa su travesía bajo las constelaciones, no como figura inmóvil, sino como fuerza constante que avanza sin perder forma. No necesita huir de la intensidad ajena, porque ha aprendido a no absorberla. No necesita convencer a nadie de su valor, porque lo habita. Su épica no se escribe en gestos grandiosos, sino en la fidelidad cotidiana a su pulso interno. Permanece, no por apego, sino por elección. Ama, no por necesidad, sino por coherencia. Y en esa forma de existir, tan simple y tan poderosa, Tauro se convierte en una enseñanza viva: lo que es verdadero no se persigue, no se impone y no se obsesiona. Se cultiva, se respeta y se comparte cuando hay tierra común donde crecer. Aún queda un estrato más, casi invisible, donde Tauro se enfrenta a la prueba de la identidad frente a la proyección ajena. Cuando alguien se obsesiona, no ve a Tauro tal como es, sino como recipiente de una narrativa que necesita sostenerse. Tauro es convertido en promesa, en ideal, en garantía. Y aunque externamente pueda parecer halago, internamente es una forma de borrado. La obsesión no ama la singularidad, ama la función. Tauro aprende entonces una lección crucial: no permitir que lo reduzcan a símbolo. Su alma no fue creada para representar la estabilidad de otros, sino para encarnar la suya. Desde la astrología profunda, Tauro custodia el valor esencial, no el valor negociado. Cuando alguien se obsesiona, suele intentar redefinir ese valor desde afuera, asignarle un rol fijo, exigir coherencia eterna incluso cuando el crecimiento pide cambio. Tauro atraviesa el desafío de comprender que su naturaleza fija no implica inmovilidad, sino fidelidad a lo esencial. Cambiar de forma no es traicionarse si la raíz permanece. Esta comprensión lo libera del miedo a decepcionar a quienes se aferraron a una versión congelada de él. En su épica silenciosa, Tauro también aprende a convivir con la incomodidad de ser incomprendido. La obsesión ajena, cuando se rompe, suele transformarse en reproche, en resentimiento, en narrativas distorsionadas. Tauro aprende a no defenderse de historias que no le pertenecen. Descubre que no toda versión necesita corrección y que la verdad no siempre requiere testigos. Este desapego de la imagen es una de sus conquistas más grandes. Hay una dimensión iniciática en este proceso: Tauro deja de medir su impacto por la reacción del otro. Antes, podía interpretar la intensidad ajena como señal de profundidad, de conexión especial. Ahora entiende que la intensidad sin equilibrio no es vínculo, es descarga. Esta claridad redefine su manera de amar y de dejarse amar. Ya no se deja impresionar por promesas grandilocuentes ni por demostraciones excesivas. Busca presencia estable, mirada limpia, respeto por el ritmo. Astrológicamente, Tauro también representa el contacto con lo real. Cuando alguien se obsesiona, suele vivir en el plano de la expectativa, del futuro imaginado, de la fusión ideal. Tauro, al retirarse, devuelve al otro al presente. Ese regreso puede doler, pero es sanador. Tauro cumple así una función casi chamánica: corta ilusiones para que la verdad emerja. No por crueldad, sino por coherencia con la vida encarnada. En este punto del viaje, Tauro descubre que no todo aprendizaje ocurre en la unión. Algunas lecciones se completan en la separación.
Comprende que su misión no es permanecer a toda costa, sino retirarse cuando la permanencia se convierte en negación de sí. Esta retirada no es huida, es acto de soberanía. Tauro se elige sin estridencias, sin dramatismo, con la calma de quien sabe que la Tierra no necesita justificar su peso. Hay también una transformación profunda en su relación con el silencio. Antes, el silencio podía ser refugio o resistencia. Ahora se convierte en lenguaje claro. Tauro ya no calla por evitar conflicto, sino porque confía en que lo esencial no necesita explicación. Su silencio deja de ser espacio para proyecciones, porque su energía ya no invita a completarlo. Está lleno. Está entero. Y en ese estado de integridad, la obsesión ajena ya no encuentra grietas. No porque Tauro se haya vuelto inaccesible, sino porque se ha vuelto transparente consigo mismo. Lo que ofrece es lo que es. Nada más. Nada menos. Quien busca perderse no puede hacerlo allí. Quien busca compartir, sí. Así, en la vastedad del mapa zodiacal, Tauro alcanza una madurez que no hace ruido. No proclama límites, los encarna. No denuncia excesos, los deja sin alimento. Su motivación ya no es evitar el dolor, sino honrar su pulso vital. Y en esa elección cotidiana, Tauro se vuelve ejemplo silencioso de una verdad poderosa: la estabilidad auténtica no se defiende, se vive. Permanece entonces como permanece la montaña después de muchas miradas y muchos intentos de conquista. No porque sea inaccesible, sino porque no se mueve de su centro. Y quien aprende a mirarla sin querer poseerla descubre algo más grande que la obsesión: el respeto. En ese respeto, finalmente, Tauro encuentra la paz que no depende de nadie más que de su fidelidad a lo que es. Hay todavía una dimensión no explorada que atraviesa todo este viaje: la relación de Tauro con la ira contenida y su transformación en fuerza creadora. Cuando alguien se obsesiona con Tauro, rara vez percibe el volcán silencioso que existe bajo su calma. Tauro no es pasivo, es contenido. Su paciencia no es ausencia de fuego, sino dominio de él. La obsesión ajena, al intentar apropiarse de su tiempo, de su energía o de su identidad, presiona ese núcleo interno. Y Tauro atraviesa entonces una prueba sutil: aprender a reconocer su enojo sin negarlo ni permitir que lo gobierne. Durante mucho tiempo, Tauro puede reprimir la incomodidad para no romper la armonía. Tolera, espera, confía en que el otro comprenderá. Pero cuando la obsesión persiste, esa energía retenida comienza a buscar salida. La verdadera evolución ocurre cuando Tauro deja de temer su propia firmeza. Comprende que expresar un límite claro no es violencia, sino honestidad. Que el enojo consciente es una señal de autorrespeto, no una falla moral. Al integrar esta verdad, Tauro convierte la tensión acumulada en impulso creativo, en decisión, en acción alineada. Desde la astrología, Tauro está profundamente ligado al arte, a la creación tangible, a aquello que permanece. Muchas veces, después de atravesar vínculos marcados por la obsesión ajena, Tauro canaliza lo vivido en obra. No necesariamente artística en el sentido tradicional, sino vital: construye algo, cultiva algo, deja huella. La obsesión que intentó consumirlo se transforma en materia fértil. Lo que quiso atraparlo se convierte en suelo donde edificar una versión más sólida de sí mismo. Existe también un aprendizaje ligado al linaje. Tauro porta memorias familiares relacionadas con la supervivencia, el esfuerzo, la seguridad. Cuando alguien se obsesiona, suele activar viejos mandatos: no perder, no soltar, no fallar. Tauro aprende a diferenciar qué le pertenece y qué no. Comprende que no tiene que repetir historias de sacrificio para ser digno. Al sanar esta capa ancestral, rompe cadenas invisibles y redefine su relación con el compromiso y la permanencia. En el plano épico, Tauro deja de ser solo el que resiste y se convierte en el que elige cuándo permanecer y cuándo retirarse. Esta elección consciente marca su madurez definitiva. Ya no se queda por inercia, por miedo a la pérdida o por lealtades antiguas. Se queda donde hay reciprocidad real, donde el deseo circula sin aprisionar, donde la estabilidad es compartida y no exigida. Hay también una transformación en su voz. Tauro aprende a nombrar lo que siente sin adornos ni explicaciones excesivas. Su palabra se vuelve breve, precisa, irrevocable. Y esa palabra, cuando emerge, ordena el campo. La obsesión se disuelve porque ya no hay ambigüedad que la alimente. Tauro entiende que la claridad es un acto de amor,
incluso cuando incomoda. Desde una perspectiva más elevada, Tauro encarna la lección de la permanencia consciente en un mundo de vínculos descartables y pasiones efímeras. Por eso despierta obsesiones, porque representa algo que muchos desean pero no saben sostener. Al superar estas experiencias, Tauro no pierde profundidad, la depura. No pierde sensibilidad, la enraiza. Se vuelve capaz de amar sin perderse, de comprometerse sin encadenarse, de ofrecer sin vaciarse. En esta etapa final del recorrido, Tauro ya no necesita demostrar nada. Su presencia es suficiente. No busca ser imprescindible, porque sabe que lo esencial no se impone. Ha aprendido que quien quiere poseer no sabe amar, y que quien ama de verdad respeta el ritmo, el silencio y la autonomía. Así, Tauro continúa su camino bajo los cielos eternos, no como figura idealizada, sino como ser completo. Ha atravesado la prueba de la obsesión y ha salido más íntegro, más claro, más fiel a su pulso interno. No carga rencor, no guarda miedo. Guarda experiencia. Y esa experiencia se convierte en legado silencioso. Permanece como permanece la tierra después de muchas huellas, marcada, sí, pero no dañada. Más consciente de su fuerza, más selectiva en lo que permite crecer sobre ella. Y en esa conciencia, Tauro alcanza su forma más alta de poder, la capacidad de seguir siendo fértil sin dejar de ser libre.